Martes 24 de junio de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. En este día celebramos la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Les invito para que nos pongamos en la presencia del Señor e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la luz del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les comparto las lecturas correspondientes a esta solemnidad del día de hoy. La primera es tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 6. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 138. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. La segunda lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, versículos 22 al 26. En aquellos días dijo Pablo, Dios suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo, encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús, y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía, yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es tomado de San Lucas en el capítulo 1, versículos 57 al 66
y el versículo 80. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, de pocos santos se celebra el nacimiento y se celebra luego el día correspondiente a su memoria. Sucede en el caso de Jesús, celebramos la Natividad de nuestro Señor. En el caso de la Santísima Virgen María, el nacimiento de María, y también San Juan el Bautista. Esto en razón de la importancia tan grande que tienen en la historia de la salvación. Se trata entonces de el último de los profetas que anunció la llegada de nuestro Señor Jesucristo. No es como algunos han interpretado: no, Juan el Bautista era el último de los profetas y luego la profecía ya cesó. No, porque la iglesia, como dice la misma palabra, ha sido cimentada sobre los apóstoles y los profetas, sobre el espíritu apostólico y el espíritu profético. La profecía todavía sigue siendo vigente en medio de nuestra Iglesia Católica a través de la proclamación de la palabra. Pero sí es cierto que Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento en anunciar la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Es tan grande la figura de Juan el Bautista que ha sido el que ha señalado a nuestro Señor y ha dicho: he ahí al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo. Como lo dice el apóstol en la segunda lectura, Juan el Bautista es el que dice de Jesús: yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Se trata de Jesús de Nazaret. Él no es el que pensáis, porque la gente pensaba que Juan el Bautista era el Mesías. Era tan grande, tan poderosa su palabra, los signos que realizaba y las conversiones que alcanzaba, el gentío que iba a escucharlo, que algunos se confundían y llegaban a pensar que él era el enviado. Y entonces él dice: yo no soy, el que viene detrás de mí es más grande que yo, y no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su sandalia. Llama mucho la atención la primera lectura del día de hoy, cuando dice el profeta: el Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Esta palabra, esta profecía de Isaías se cumple perfectamente en San Juan el Bautista, porque el Señor lo llamó desde el vientre materno. Desde el momento en el cual Isabel queda en embarazo, queda encinta, ya allí Juan el Bautista, que apenas está entretejiendo en el vientre de su madre, ya tiene toda una misión.
Esto para darnos a entender, mis queridos hermanos, que nosotros hemos sido elegidos, llamados por Dios desde el mismo instante de la concepción. Cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres, ya todos tenemos una misión, y nuestra misión es poder alcanzar la salvación y también ayudar a que muchos alcancen el don de la salvación por diversos caminos, pero así podemos definir el llamado del Señor. Aquí en Juan el Bautista su misión es la de preparar la senda, allanar los caminos para la llegada de Cristo Salvador y Redentor. Su misión es la de ir derribando todo obstáculo para cuando Cristo, palabra eterna del Padre, llegue, Él pueda proclamar y los corazones estén dispuestos. Recordemos que Juan predicaba un bautismo de conversión y su misión y su labor la dedicó totalmente a esto, para preparar la llegada del Salvador. Es grande, es poderosa la figura de San Juan el Bautista. Dice el profeta: de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Es de resaltar el nombre de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque su nombre evoca su vocación y evoca también la grandeza del milagro que ha acabado de acontecer en una mujer anciana. Tanto Isabel como Zacarías ya no estaban esperando a un hijo. No lo esperaban, incluso Zacarías no le creyó al ángel del Señor, porque ya estaban muy avanzados en años. Pero Isabel ratificó y lo creyó en el corazón, que para Dios nada hay imposible. Por eso cuando preguntan qué nombre le van a dar al niño a los 8 días después de su nacimiento, cuando era llevado para la circuncisión, entonces Isabel dice: Juan será su nombre. Juan significa Dios ha hecho la gracia, Dios se ha manifestado en gracia. Eso es lo que significa el nombre de Juan. Todos quedaron admirados porque en la familia nadie se llamaba Juan. Pero ya Isabel sabía que ese era el nombre que iba a recibir. Y allí es cuando le pasan la tablilla a Zacarías y el hombre escribe en la tabla Juan. Todos quedaron admirados porque pensaban ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Y dice que al instante se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo el nombre del Señor. Allí es donde Zacarías pronuncia el himno del Benedictus. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha mirado a su pueblo. Ese himno tan precioso que nosotros rezamos todos los días en la liturgia de las horas. Queridos hermanos, Juan el Bautista, va a decir Jesús de él, es el hombre más grande nacido de mujer. Todo el relato que nos cuenta el nacimiento de Juan el Bautista nos deja entrever, ante todo, el asombro de la gente, pero también la gran alegría que trajo el nacimiento de este niño, no solo a la familia, sino a todos los parientes, vecinos, y esa noticia se regó, fue llevada a toda la región montañosa de Judea, porque era algo asombroso. Hermanos, Dios siempre nos da sorpresas. Dios es el Dios de las sorpresas. Qué importante es dejarnos sorprender por Dios. ¿Cuántas personas no han quedado sorprendidas cuando se dan cuenta de que están esperando a un hijo? Es una sorpresa porque muchas veces no estaba dentro de los planes humanos. Escuche eso, dentro de los planes humanos. Pero en el plan divino, en el plan de salvación, sí estábamos, mis queridos hermanos. Esto nos debe llevar a pensar en la importancia capital que tiene el hecho de defender la vida. Por eso decimos no al aborto, decimos sí a la vida. Como Iglesia Católica nos declaramos totalmente en contra del aborto y a favor de la vida. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque toda vida,
Toda persona, desde el mismo momento de su concepción, ya tiene una misión. ¿Y quiénes somos nosotros para arrebatar el plan de Dios, para trastornar el plan de salvación? No sabemos, pero desde el vientre materno ya todos estamos llamados, ya todos estamos elegidos. No sabemos para qué, ni cómo va a ser esa misión, pero sí que todos tenemos un propósito. Nadie llega a este mundo por accidente. Todos estamos contenidos en el plan de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Es hermoso, es precioso contemplar en este día la figura de San Juan el Bautista. Dice también la palabra de Dios, y todos los que los oían reflexionaban diciendo, pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Dios hacía obras maravillosas en este niño, grandes. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Él se está preparando, guiado siempre por el espíritu. Iba creciendo en esa experiencia del espíritu. Importante es que cada uno de nosotros descubramos con la gracia y la luz del Espíritu Santo cuál es la misión para la que hemos sido convocados. Es importantísimo ser dóciles al Espíritu Santo, dejarnos mover por el Espíritu de Dios. El Espíritu impulsaba a Juan el Bautista al desierto para meditar, para ayunar, para orar, para estar a solas, disponiendo su corazón. Miren la importancia de sacar tiempo para el silencio y para la oración, porque es de ese modo como podemos descubrir y escuchar la voz de Dios. Hay muchas personas que no saben cuál es el propósito de su vida, cuál es la misión que tienen en este mundo. Si ese es tu caso, mi hermano, mi hermana, si te has llegado a preguntar ¿y cuál es la razón de ser que yo esté en este mundo? Te invito para que hagas esa pregunta en oración. Pregúntale a Dios, porque estoy seguro que tú tienes un propósito y un propósito grande. Tú eres parte de los sueños de Dios. Dios sueña contigo, como soñó con San Juan el Bautista. Desde el vientre materno, este niño fue capaz de reconocer al Salvador del mundo cuando María visitó a Isabel, y en tanto el saludo de María entró a los oídos de Isabel, el niño saltó de gozo en el vientre de Isabel. Lo dice la Escritura, ese salto es un salto de gozo, es un salto de alegría, porque entró en contacto con el Salvador, que estaba en el vientre de la Virgen María. Es un niño especial. Juan el Bautista es muy particular. Dios lo ha elegido para un proyecto muy grande, para una obra de salvación, cooperando a la obra más grande que es la de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros somos cooperadores con Jesús en la obra de la salvación. Dios quiere que colaboremos en la historia de la salvación de muchas personas. Seamos dóciles y dejemos que el Espíritu Santo mueva nuestro corazón, mueva nuestra vida, actúe a través de nosotros. Déjate hoy mover por el Espíritu Santo, deja que Él te impulse, que Él te mueva, que Él te lleve a dar palabras de ánimo, que Él te lleve a orar por las personas. Déjate impulsar por el Espíritu Santo. Crece en la experiencia del Espíritu, como sucedía con San Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó al autor del bautismo. Grande este hombre, señaló al Cordero de Dios y en el momento final de su existencia entregó su sangre como testimonio de que realmente Jesús es el Salvador. Después vamos a celebrar el martirio de San Juan el Bautista, porque este niño está destinado a cosas grandes. Dios ha hecho maravillas en medio de su pueblo a través de gente sencilla, gente humilde, pero abierta a la acción poderosa del Espíritu Santo. Dejémonos mover por el Espíritu de Dios
y dejemos que Dios actúe en medio de nosotros, porque recuerda lo que dice el profeta Isaías: y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Grande y poderoso es Dios, que hace maravillas a través de los pobres y de los sencillos. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.